Estoy muy emocionado por estar aquí en la Fundación Rafael del Pino, pero necesito hablar en inglés. Primero, entonces, el video, José. By joining us here today, you are now part of the Singularity University global community. Singularity University is a B Corp, an impact organization located at the NASA Research Park in the midst of Silicon Valley. Our mission is to educate, inspire, and empower leaders and their communities across the globe to address today's grandest challenges using exponentially advancing technologies. We at Singularity University understand that we cannot do this alone. And we understand that real impact is going to happen with you and your communities at a local level. While the ideas here today represent those of Singularity University, our faculty, our founders, this entire event is the work of your Singularity University local chapter. So thank you to all of them for making today happen. We hope that you'll be inspired by today's program. Now enjoy the show. Gracias. Bien, estoy encantado de estar aquí y agradezco mucho a la Fundación Rafael del Pino por albergarnos y por albergar a todo el grupo. Estamos encantados de estar en Madrid y ver qué grupo tan fantástico de personas hay en Madrid y estamos encantados también de las innovaciones que surgen en Madrid. Y voy a hablar de las tecnologías exponenciales y cómo permiten el cambio. Acabamos de ver el fundador, Peter, de la Singularity University. Quizás muchos le conocéis como fundador de XPRIZE y por la comercialización de Space. Y aquí tenemos también a Ray Kurzweil, un futurista, un científico. Y Ray estaba realizando sus estudios de investigación a finales de los 90 y vio que hay un momento en el tiempo cuando la inteligencia artificial se convertirá en algo tan avanzado que nosotros, utilizando la inteligencia humana, no podremos igualarla. Y escribió un libro sobre todo esto que se llama justamente La singularidad está muy cerca. Con Peter estuvimos viajando por Chile y Peter leyó este libro y vio el tipo de cambio que se estaba avecinando. Y Peter se preguntó por qué no hay una universidad que realmente ayude a las personas a aprender todo esto y a dar soluciones para resolver estas cuestiones. Por lo tanto, Peter utilizó el modelo que se utilizó en una universidad francesa que celebró un curso de verano al que la gente asistía por 10 semanas en un programa intensivo para justamente aprender sobre el espacio. Y luego volvían a sus lugares de origen y ahora creo que hay unas 3.700 personas que se han graduado de la Universidad Space Internacional. Y entonces Peter ha dicho, ¿por qué no fundamos algo parecido a esto, pero que se llame Singularity University? Por lo tanto, en 2008 se estableció la Singularity University con la misión de educar, inspirar y facultar a los líderes para dar lugar a tecnologías exponenciales para abordar los grandes desafíos de la humanidad. Voy a hablar de algunas partes de todo esto, porque tengo que comprender cabalmente lo que estamos intentando hacer en la Singularity University. Entonces, si analizamos la visión, ¿cómo vamos a inspirar a las personas? Bueno, pues les pedimos a las personas que piensen en cuanto a cómo podemos tener un impacto sobre 1.000 millones de personas en los próximos años. 1.000 millones es un número muy alto. Entonces, lo que queremos es inspirar a la gente a que piense con ambición en estos problemas tan importantes y tan peligrosos. Y queremos que se utilicen las tecnologías exponenciales. ¿Pero qué son estas tecnologías exponenciales? Pues son cosas que cada vez se han ido acelerando más y cada vez se están abaratando más en los últimos años y que van a seguir en esta vía. Estamos hablando de la inteligencia artificial, la biotecnología, las redes, la nanotecnología. Son herramientas que vamos a utilizar cada vez más para abordar estos desafíos. ¿Y cuáles son estos grandes desafíos? Pues son cada una de estas 11 áreas que nosotros vemos que son las áreas problemáticas en las que podremos aplicar las tecnologías exponenciales para hacer que el mundo sea un mejor lugar. Entonces, ¿qué áreas son estas? Bueno, pues lo que realmente queremos hacer es, como ha dicho Einstein, no podemos resolver los problemas utilizando la misma forma de pensar que utilizamos cuando los creamos. O sea que tenemos que anticiparnos
porque queremos ayudar a otras personas a también a aprender en qué consisten las tecnologías para que nos ayuden también a resolver estos desafíos. Y cuando hablo de exponencial, hablo de este efecto de duplicación. Este efecto de duplicación significa que si doy 30 pasos para ir desde aquí a otro sitio, pues quizás pueda llegar a la salida. La mente humana pues se le da bien pues, pensar en pasos lineales. Pero cuando hablo de pasos exponenciales, estoy hablando del hecho de que mi primer paso cubre 1 metro, pero el siguiente paso va a cubrir 2 metros y el tercer paso 4, el otro 8, el otro 16, etc. Por tanto, cada paso cada vez se va haciendo más distante con respecto al anterior. Y así es como pensamos en la tecnología y en el pensamiento exponencial. Al dar estos pasos, yo he dado 30 pasos lineales para llegar aquí, pero si doy 30 pasos exponenciales, pues no voy a llegar a 50 metros ni 500 metros, sino que podré dar la vuelta al mundo 25 veces con esos 30 pasos exponenciales. Es difícil para nosotros comprender este tipo de escala, pero hemos visto este tipo de escala en cuanto al desarrollo de la tecnología en las últimas décadas. Entonces, la informática, los ordenadores que todos llevamos en los bolsillos, yo tengo uno que me he traído de California, quizás lo reconozcáis, alguno también tengáis un iPhone, pues estos ordenadores cada vez son más rápidos, siguiendo la ley de Moore, donde el precio pues, se ha ido abaratando cada vez más. Por lo tanto, pasamos de la electromecánica a transistores, a circuitos conectados y además todo se ha ido haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más rápido, cada vez más barato y permitiéndonos a la vez hacer cosas cada vez más difíciles. Un ejemplo que os puedo dar de los circuitos integrados, estos pequeños objetos. En el año 58 se fabricó el primer circuito integrado, un transistor. Luego en el año 71 pues llegamos al Intel 4004 que tenía 2.800 transistores. En el 2012 hace 7.000 millones de transistores. O sea que se ha producido una mejora enorme en la informática. Otro ejemplo que todos conocemos, algunos de vosotros también tenéis cámara integrada en los teléfonos. Si nos fijamos en la primera cámara digital que se fabricó, tenía lo que yo considero una calidad bastante mala. 0,1 megapíxeles, pesaba 2 kilos y costaba pues 10 libras. Y ahora, pues si nos fijamos en las cámaras que tenemos, pues tenemos unas cámaras digitales que tienen resoluciones altísimas y son muy ligeras. Incluso podemos montarlas sobre un pájaro, sobre un perro y cuestan baratísimas. Por lo tanto, hemos visto una mejora enorme en un periodo muy corto de tiempo. Y este tipo de desarrollo exponencial de la tecnología es lo que conduce a la vaporización. Entonces, cuando yo empecé a trabajar así, se veía ese aspecto en mi mesa de trabajo, antes de la aparición de la máquina del fax. Pero si nos fijamos, muchos de vosotros reconoceréis algunas de las cosas. Tenemos la máquina del fax, tenemos un calendario, tenemos un archivador. Pero ¿qué sucede si realmente vaporizamos todo y utilizamos la tecnología exponencial para convertir a esto que vemos aquí en algo totalmente diferente? Entonces aquí vemos la evolución, vemos que los objetos empiezan a desaparecer, las cosas se van marchando, aparece un ordenador y el siguiente paso será que el ordenador también va a desaparecer. ¿Pero cuáles son los 3 objetos que permanecen en la mesa de trabajo? Pues evidentemente la mesa en sí, el teléfono y las gafas de sol. Entonces realmente estoy esperando que alguien pueda digitalizar unas gafas de sol para que no tenga que romperlas cada vez que me desplace. Pero cuando vemos todas estas innovaciones en los últimos años, este tipo tecnología ha permitido que nuestra vida sea mucho más cómoda y pues nos ha permitido trabajar también en grupo y en equipo. O sea que ya no hace falta dirigirse a un lugar, salir de casa para tener una reunión con otra persona. Tenemos nuestra propia oficina con nosotros en cualquier sitio que estemos. Voy a mostraros cómo desaparece todo una vez más.
y luego voy a mostrar la siguiente diapositiva. Entonces, ahora voy a hablarles de cómo estas herramientas nos ayudan a interactuar. Y quiero que veamos esta mesa de trabajo. No está tan limpia como la anterior. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que las gafas de sol todavía están allí porque nadie las ha digitalizado todavía, pero también vemos que las personas tienen papel y lápiz. Las personas tienen papel y lápiz porque tienen una vida de batería muy buena. Todavía no necesitamos preocuparnos de ellos. Por lo tanto, seguimos utilizando las herramientas que nos han traído aquí, pero como tenemos el ordenador, pues podemos acceder a un futuro donde se puede interactuar con las comunidades utilizando todo tipo de herramientas exponenciales. Por lo tanto, la SU, pues hemos hecho que la gente piense de forma exponencial y hasta ahora hemos educado a más de 10.000 personas para pensar en la tecnología exponencial, para pensar en cómo poder resolver los desafíos globales, y estas personas han ido a distintas partes del mundo, proceden de 95 países diferentes, y estoy muy entusiasmado porque creo que me han dicho que ya llegaremos a los 100 países. Estas personas ahora lo que están haciendo es transformar la forma en la que se aplican las tecnologías exponenciales para resolver los problemas del día a día. Si nos fijamos en cómo se organizan los grupos, pues Clay Shorty de la Universidad de Nueva York dijo, seguramente no sé si habréis leído el libro que se llama Here Comes Everybody. Entonces plantea esta teoría que dice que los grupos se reúnen en base a 3 elementos. Estos 3 elementos son los siguientes. El grupo tiene una promesa, tiene una herramienta y el grupo tiene una buena oportunidad de compra. Y esto se aplica a distintas cosas y os voy a explicaros cómo se sucede. Entonces, la cuestión de una promesa es ¿qué es lo que podemos hacer como grupo que yo pueda hacer solo? ¿Qué es cosas que yo, trabajando con todos, puedo conseguir que yo no pueda conseguir solo? Antes, hace 10 años, por ejemplo, el tamaño de un grupo al que yo me tenía que unir para que algo se consiguiera hacer tenía que ser muy grande, pero gracias a la tecnología y las herramientas sociales que tenemos ahora, el tamaño del grupo es cada vez más pequeño, pero el tamaño de la oportunidad es el mismo. El tamaño del potencial que se puede conseguir es el mismo. La noción de la promesa significa que las personas tienen que comprender a nivel intrínseco lo que podemos hacer juntos y a nivel extrínseco. El nivel extrínseco es la capacidad de mostrarle a otros pues qué tienen que hacer para unirse a nuestro grupo. Entonces, en la SU nos gusta pensar en términos de una oportunidad multiplicada por 10 y no una mejora de un 10% nada más. Y la promesa de grupos que utilicen, de los grupos que utilizan tecnologías exponenciales, justamente llegar a este multiplicador de 10, multiplicador por 10. ¿Pero qué herramienta utilizamos? Bueno, a mí me gustan, me encantan las comunidades que me dan un sitio donde estar y desde donde mover el mundo. Las herramientas exponenciales nos permiten tener un efecto muy largo. O sea que hace falta menos personas para dar vueltas al mundo. La noción de una herramienta es qué es lo que utilizamos como grupo para comunicarnos o para intentar hacer que suceda algo. Y la idea de una promesa y una herramienta con un grupo es diferente de un problema de marketing, porque un problema de marketing básicamente lo que dice es qué es lo que tú como grupo quieres o qué es lo que vosotros como grupo queréis comprar juntos, es decir, cómo hacer que compremos algo juntos. Pero lo que los organizadores intentan hacer es ver qué podemos hacer juntos, no comprar juntos, sino qué podemos hacer juntos. Y las herramientas son las cosas que utilizamos para hacer las cosas juntos. Hasta hace poco era alejarse, por ejemplo, de un boletín en papel y pasar a un email y ahora WhatsApp o Snapchat, etcétera. Son herramientas de comunicación que nos reúnen. Antes había wikis, ahora tenemos tecnología o impresión tridimensional y otras herramientas que nos van a permitir a participar en un grupo para conseguir cosas que de otra manera no podríamos conseguir. ¿Y cuál es la primera? ¿Cuáles son las normas en el grupo? Si me uno a este grupo, ¿qué puedo esperar que el grupo haga y qué esperará el grupo que haga yo? Bueno, pues un ejemplo fácil que muchos de nosotros quizás estudiamos en la facultad es la primera vez que entramos a Internet y pues introdujimos letras mayúsculas y la gente nos decía no pongas letras mayúsculas porque eso significa que estás gritando, hay que utilizar letras minúsculas,
Es como mis padres les encantaba escribir mayúsculas, pero luego lo aprendieron. Otro ejemplo en cuanto a en lo que te ayuda al grupo es que, por ejemplo, hemos acordado, si tenemos una lista de correos nos permite comunicarnos con todo el mundo a la vez. Y cuando nos comunicamos con todo el mundo a la vez, tenemos que comportarnos bien. No empezamos a gritar, no hablamos de un tema que nada tiene que ver con lo que se está hablando. Es un poco las normas, ¿no? Tenemos que seguir, tratarnos de forma civilizada. O sea, tenemos las normas y tenemos las oportunidades. Y esto nos lleva a una noción interesante que tiene que ver con la forma en la que nos enfrentamos a problemas en base a cuál es la duración del problema. ¿Es un problema a corto plazo? ¿Es un problema que dura más tiempo? ¿Cuál es el tamaño del grupo que tenemos? Entonces, volviendo hacia atrás, hace una década, más o menos hace 10 años, las comunicaciones móviles fueron acelerándose y cada vez más gente tenía teléfonos móviles y la capacidad de mandar mensajes de texto. Y luego, entonces pudimos ocupar este recuadro de aquí. La gente se podía organizar rápidamente. Y esto al principio fue muy divertido porque decíamos, no, hey, vamos a ir a este sitio todos juntos, pero el problema es que teníamos que dar de comer, pero esto se podía hacer independientemente de lo tonto o inteligente que fueras. Y esa fue la idea del flash mob. Fue fácil de hacer porque era un grupo pequeño de personas que estaba haciendo algo a corto plazo. Primero fue el invitar a la gente a tu casa, pero luego la gente se empezó a organizar cosas del momento, ¿no? Y nos dimos cuenta de que esto era algo que ocupaba a un grupo de personas a corto plazo, pero que se podía utilizar para hacer algo más a largo plazo. Por lo tanto, en ese momento, pues empezó la Wikipedia. La Wikipedia ocupa esta otra parte de este cuadrado, porque tenemos un grupo grande de personas que se ocupa de un problema más a largo plazo. Y lo que hizo esto posible la promesa era cómo podemos todos, trabajando juntos, todo el conocimiento del mundo a un solo sitio para que todo el mundo pudiera acceder a él. Y la solución fue la Wikipedia. Todo el mundo tiene la posibilidad de añadir algo, de editar los contenidos, y la oportunidad era hacerlo desde un punto de vista neutral. Esta es una cosa muy importante de Wikipedia, es que las personas que participaron en el proyecto y realizaban revisiones y que añadían nuevos contenidos, pues podían hablar realmente de problemas peliagudos porque adoptaban un punto de vista neutral. Entonces, la oportunidad era, no vamos a decir que estamos a favor de esto ni contra esto, vamos a presentarlo de forma neutral. Por tanto, estas eran las cosas más fáciles con las que trabajar. Y ahora había que pasar a las partes más difíciles. La parte más difícil son los cuadrados vacíos. Es decir, cómo hacer que un grupo grande, muy grande de personas trabaje en un problema de duración corta. Y esto tiene que ver con el hecho de que tenemos que atomizar algunos problemas para poder hacer que un grupo grande de personas participe. La noción es sacar sofisticación de la gente para operar a nivel de resolución de problemas, pero para esto hace falta una inversión muy grande para que la gente pueda llegar al punto en el cual puedan tratar estas cuestiones de forma sofisticada. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer que el problema realmente sea muy pequeño y hacer que sea fácil que la gente trabajara en él? O sea, que no requiriese mucho esfuerzo, pero sí hiciera falta mucha gente para que se resolviera. Y ahí es donde empezamos a ver las cosas como el Amazon Mechanical Turk, que permite, pues, digamos, por ejemplo, que yo tengo una colección muy amplia de 1.000.000 de fotografías, pero que hay que reconocer. Y me hace falta alguien que vaya una por una y las identifique para que yo se las pueda vender a otra persona. Tengo 1.000.000 de fotos y 1.500 de ellas son árboles. En el momento que surgió esta solución, todavía no teníamos herramientas de reconocimiento óptico ni de procesamiento para que los ordenadores pudieran hacer estas tareas. Por lo tanto, Mechanical Turk me permitió, como persona que tenía problemas, interactuar con un grupo de personas, y la promesa era que todos nosotros, simplemente trabajando una o dos fotografías, podíamos llegar al 1.000.000 muy rápidamente. Y todos, simplemente prestando atención a un par de fotografías,
Esto significaba que rápidamente podía añadir 2 o 3 etiquetas, rápidamente lo podía hacer por la noche, de día, cuando tenía insomnio, etcétera, en el momento que yo tuviese tiempo. La herramienta que utilizamos para ello es esta herramienta que construyó Amazon, que atomizaba este gran problema, lo fragmentaba en trozos más pequeños. Y la oportunidad era que era un mecanismo de pago, porque yo podía pagarle a la gente $1 por fotografía. Entonces, dependía de la persona el decidir si querían participar en este proyecto conmigo, y si querían hacerlo, podían encargarse de una foto, 2 fotos, de 100 fotos, pero Amazon Turk lo que hacía era fragmentarlo y luego lo volvía a reunir todo para que yo tuviese mi 1.000.000 de fotografías. Bueno, si volvemos al tiempo que estamos hoy y si vamos a Capture Photo, pues vemos que añades todas las fotografías ahora en un robot que te lo hace automáticamente en una fracción de tiempo y además te lo hace gratis. Así que lo que hemos visto es que cuando tenemos grandes grupos de personas que solucionan un problema a corto plazo, algo que se puede solucionar con inteligencia artificial, lo pueden hacer. Y cuanto más lo hacen así, más podemos nosotros dedicarnos a identificar el siguiente reto que podemos atomizar, dividirlo en distintos componentes y resolverlo. Porque como humanos eso se nos sigue dando muy bien. De hecho, ya lo hacíamos antes de Singularity. Entonces, ¿qué pasa con el largo plazo para estos pequeños grupos de personas? ¿Y dónde se demuestra la valía de Singularity University? Bueno, pues cuando hablamos de grandes retos globales. El hecho de que ahora tengamos tecnología exponencial que haga que pequeños grupos puedan introducir grandes cambios, hace que estos grandes retos globales se conviertan en un ejemplo de ese reto a largo plazo que puede ser resuelto por pequeños grupos de personas. Y esa misma cosa es la que nos permite automatizar la atomización y el montaje de cosas como los que hacía Amazon Turk o otras cosas parecidas. Ahora, todos los esfuerzos que hacen estos pequeños grupos de personas ayudan a resolver los grandes problemas globales. Los grandes problemas globales son los que intentan resolver Singularity University. La manera en que nuestro programa de soluciones globales funciona es que educamos y entregamos a la gente para que creen soluciones innovadoras que se puedan convertir en startups viables utilizando tecnología exponencial. Este es el programa de 10 semanas que hacemos durante el verano. Aquí tenemos un poco lo que incluye este curso. Y una cosa importante del programa de soluciones globales es que desde el principio queremos que la gente entienda las ideas clave, tecnología exponencial, etcétera, para enfrentarse a los problemas globales, para que piensen de forma lineal, para que piensen en cuál es la idea que les ha llevado ahí y ya poder introducirlos a toda una serie de cosas que hay en el Silicon Valley. Y luego lo dividimos en las asignaturas core. La gente va a visitar otras partes de Silicon Valley para ver qué se está haciendo en robots, inteligencia artificial, pueden ir a Google y ver cómo funciona el coche Google. Y luego hay talleres que les permiten sintetizar y converger sus ideas sobre cómo va a ser la solución. Pueden hacer prototipos, pueden hacer cosas con impresoras 3D, utilizar robots y empezar a utilizar estas herramientas del futuro para ver cómo van a ser esos proyectos. Luego se dividen en equipos que hacen proyectos y lo importante del programa de soluciones globales es que pueden lanzar sus proyectos ellos mismos y lo que queremos es que creen una empresa viable. No es suficiente con tener una idea, no es suficiente con tener un grupo. La promesa de ese grupo es que van a poder crear una empresa viable con fines lucrativos o no lucrativos, pero esa organización, esa entidad va a poder seguir trabajando en el proyecto. O sea que esas 10 semanas no son solo de teoría o de formación, sino de activación, que la gente se ponga el chip de construir algo duradero. Bien, ¿quién asiste a este programa global? Bueno, hay 2 maneras de participar. Uno es haciendo una solicitud directamente a la Singularity University y la otra manera, que es mi favorita, es a través de los concursos de impacto global.
Porque lo que hemos visto en estos programas es que estos son los candidatos ideales y son los mismos en todas partes del mundo, porque la verdad es que tienen que venir de todo el mundo. Me ha gustado ver que ha habido 500 solicitudes para este año. Eso significa que es realmente difícil conseguir una plaza para uno de estos programas. Aquí vemos cuál sería el grupo ideal de asistentes. Lo que hacemos es coger a todos los ganadores y todas las solicitudes que recibimos de otra forma. Buscamos gente que sea realmente global, que no tengan la lente del Silicon Valley. Queremos que haya equilibrio de sexos, es decir, que no sea como suele ser Silicon Valley, donde hay más hombres que mujeres. Queremos que tengan gran diversidad de pensamiento y de experiencia. A nosotros nos gustan las diferencias y por eso queremos tener gente con los antecedentes más diversos posibles para que analicen el problema con ojos distintos. Porque el tipo de soluciones que se les ocurren a gente con distintos antecedentes suelen ser soluciones mucho menos frágiles que cuando la gente es toda igual, ¿no? Y además eso permite que la gente piense en las soluciones antes de salir al mundo real y crear algo que a lo mejor no iba a funcionar. Y finalmente buscamos gente técnica y no técnica. Queremos gente que sepa codificar, claro, queremos gente familiarizada con la tecnología, pero como nos gusta la diferencia, no solo queremos técnicos, sino gente que sea capaz de contar cuentos, relatar, unir grupos, sintetizar. Así que en el año 2015 el grupo había más de la mitad mujeres de 45 países diferentes en total. O sea que intentamos que venga gente de todo el mundo a Silicon Valley para que luego salgan y sigan innovando en sus respectivos países. Y ahora vamos a hablar de los concursos de impacto global, la razón que nos trae aquí esta tarde. Estos concursos son una manera que tenemos para crear una comunidad en distintas partes del mundo. Estos concursos nos permiten inspirar a otras personas, compartir el mensaje de Singularity University y explicar cómo una persona con una visión clara, cómo puede resolver un problema cercano a casa. Cómo se puede, por ejemplo, resolver un problema que afecta a 1 millón de personas a tu alrededor. No 1.000 millones, sino 1 millón. Para eso hace falta pensar de una forma diferente, ¿no? Y cómo resolver también problemas que afectan a 1.000 millones de personas. Una cosa que queremos es que los candidatos que vengan a este concurso sean los mejores del programa de soluciones globales. Y esto para mí confirma la noción de liderazgo distribuido y descentralización, una idea que tenemos muy clara en Singularity. La idea es cómo podemos aprovechar cosas de diferentes partes del mundo, lugares donde ya se están haciendo cosas y poder encontrar algo de eso y reunirlo para tener aún más impacto. Algunos de los concursos o GICs que se están celebrando aquí en otras partes del mundo aparecen en la pantalla, pero lo que no vemos es lo que se está haciendo aquí en Madrid, o en España más bien. Me encanta contar con el apoyo de la Fundación Rafael del Pino. La verdad es que habéis sido increíbles, nos habéis apoyado como necesitábamos y bueno, nos dais becas para que vaya gente a Singularity University. Y aquí vemos la lista de ganadores, todos ellos muy distinguidos. Es increíble lo que han conseguido en pocos años desde que ganaron el GIC. Y lo que más me impresiona hoy es, o lo que más me interesa hoy es ver quiénes van a ser las 2 personas que van a asistir a Singularity University al programa de soluciones globales este año. Yo no sé todavía quiénes son, pero sé que están aquí. Así que, bueno, voy a ir terminando y ahora si tenéis alguna pregunta estaré encantado de contestar antes de que pasemos a la parte que a todos nos interesa, que es averiguar quién gana estas becas. Pues, ¿preguntas para Tomás? ¿No? Sí, mira, una por aquí.
Good afternoon, Thomas. Thank you very much for your talk. Buenas tardes, Tomás, y gracias por lo que nos has contado. Soy presidente de una empresa que cotiza en bolsa aquí en España y también de una startup que se dedica a crowdsourcing, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando estas personas asisten a Singularity University? Después de esas 10 semanas, deciden crear una empresa, un proyecto. ¿Qué pasa después, cuando vuelven a casa, cuando vuelven a sus respectivos lugares de trabajo? ¿Se produce algún cambio? ¿Cuáles son las repercusiones, digamos? ¿Cambios que hemos observado? Bueno, ¿cómo Singularity University, cómo impacta a esos jóvenes que van a la Singularity University? Luego, cuando vuelven a casa, a su país, etcétera, ¿realmente cambian? ¿Se produce un cambio exponencial? ¿Hacéis un seguimiento? Bueno, es fácil de contestar. Te diré que sí, que hacemos un seguimiento, unas veces mejor que otras, y lo que nos interesa es ver cómo cuantificar esta noción de 1.000 millones de personas afectadas o impactadas por el trabajo de Singularity University. Y esto lo hacemos de dos maneras. Por un lado, el impacto cuantificable, o sea, cuántas personas ha ayudado, por ejemplo, en agua limpia, cuántos galones de agua se han limpiado, se han depurado y cuánta cantidad de aguas residuales no han ido al medio ambiente. Esas son, digamos, métricas cuantificables y eso lo medimos. Esa es la parte fácil. Pero lo más difícil es la parte cualitativa, o sea, los relatos que contamos después. Yo sé que estamos mejorando en Singularity University a la hora de relatar historias, pero de nuevo, hablé antes de descentralización, ¿no? La gente que participa en los capítulos locales saben exactamente qué es lo que han hecho las personas que han asistido antes a nuestra universidad. Tenemos algunos graduados de la Singularity que están aquí en el público y que han tenido un impacto enorme, un efecto enorme. Igual que ocurre con cualquier aventura empresarial, a veces el impacto es muy grande y otras veces hay que probar a hacerlo otra vez, ¿no? Lo importante no es tanto el impacto directo y que se pueda trazar la línea, sino más bien el pensamiento transformacional. Cuando la gente asiste a Singularity University, empieza a pensar en tecnologías exponenciales, en resolver problemas globales. Yo creo que eso nos convierte en personas inherentemente optimistas, porque pensamos que la tecnología nos va a ayudar. Evidentemente no con esa utopía de que van a llegar los robots y nos van a gobernar, no. Pensamos en cómo la tecnología puede convertir al mundo en un lugar mejor. Y a medida que más gente empieza a funcionar de esta manera y vuelve luego a sus respectivas partes del mundo y tienen un impacto positivo en sus respectivos países, bueno, pues eso va cambiando la perspectiva y la gente se da cuenta de que el cambio se produce tan rápido que realmente es alucinante. Pero yo creo que podemos aprovechar esa velocidad del cambio. ¿Otra pregunta por aquí? Hi, congratulations, Thomas, for your presentation. My name is José Luis Arco. I'm coming from University of Granada. I'm an educator. I was really impressed when I just arrived and wrote the Rafael del Pino legacy, and it's amazing. Could you please mention, no, maybe one example, but one of the key areas in which Singularity University is experiencing more progress after applying a new model, which is, by the way, very amazing, but which one of those table of about 12 problems, global problems, are you experiencing, observing more progress, and why? Thank you. That's really good. So the 11 grand challenges, you're right, between 9 and 12, right there. So the 11 grand challenges, if I think about where we have seen some, I think that we're still at the beginning of seeing the impacts in the 11 grand challenges because the ideas that are coming to mind aren't, and we have solved this, the idea is, and we're seeing traction in this. And so the notion of, let's look at food. So food is one of our grand challenges. How can we make sure that we have enough food, nutritious food, that people can eat so there's no hunger? When we think about the application of exponential technologies, we're able to look at how robots are actually beginning to help us to farm. So when I grew up,
in the US, my idea of a farm was these really big machines that would drive through the fields and they would plant, they would harvest, they would till the ground, but it was on a really large scale. And because the cost of these machines is going down and down and down, because the intelligence of these machines is going up and up and up, we now actually have much smaller robots that can do the work in a much more focused way than their larger counterparts of decades ago. Why is this important? Because if you think of any tract of land, we used to throw, if something happened to one plant, farmers are risk averse. If they see that something is dry, they water it. They don't water just that one plant, they water the whole field, because that's what our systems are effective to be able to do. If they see that there is a bug on one plant, then typically they put pesticide over the entire field, whether it needs it or not. They see that one is undernourished, they put fertilizer over the entire field or not. Well, now we have the ability to be able to monitor down to the square foot in a field, and we can deploy robots to water or fertilize or to get rid of pests in a non-chemical way at the plant level, instead of having to do it at the field level. So think of the savings that we have in terms of we don't need to use as much water, we don't need to buy as much fertilizer, we don't need to put as much pesticides into our foods in order to be able to cultivate these fields. And that's just the AI and robotics part of how the food challenge is being handled. So that's where there are these across all 11, and I encourage people to go to singularityU.org to be able to read about the other global grand challenges and the progress that we're making. But thank you. Y una última pregunta. Gracias, Gerardo Seliger. How do you, with exponential technology, Con la tecnología exponencial, ¿cómo vais a ser capaces de reducir exponencialmente el desempleo, el paro, que es uno de los grandes problemas que tenemos en España, el desempleo juvenil? Y existe el peligro de que con la tecnología exponencial al final se pierdan puestos de trabajo. ¿Hay alguna manera de tender un puente para evitar ese problema? Bueno, conceptualmente puedo hacerlo. En términos prácticos, sí, para España no sé si podría hacerlo. En términos conceptuales, imaginaros por un momento que tenemos esos 4 cuadrados, duración corta, larga, grupo pequeño, grupo grande. Conceptualmente, la tecnología exponencial podría empezar a crear puestos de trabajo, porque podríamos atomizar las cosas que hay que hacer de forma en que antes no podíamos hacer. Necesitamos una persona con un alto nivel de formación para hacer tal puesto de trabajo, y esa persona con alta cualificación será contratada durante un tiempo determinado, sea necesario o no. Y de pronto surgen cosas como Uber, surge la gig economy, que es, bueno, lo llamamos gig economy, no sé cómo se traducirá, la economía compartida o colaborativa, sí. La economía colaborativa que permite a la gente entrar y salir de un trabajo o de lo que sea a medida que hay disponibilidad. Pues antes hacíamos las cosas a gran escala, ahora lo hacemos a pequeña escala y la gente no tiene que dedicar 40 horas de su semana a hacer un trabajo que a lo mejor no es necesario. Más bien pueden decidir cómo quieren participar en la economía. No va a ser de la forma tradicional a la que estamos acostumbrados, porque vamos a atomizar, la gente podrá escoger qué quiere hacer y qué no, y nosotros como empresarios no tendremos que pensar, oye, voy a contratar a tal persona para que trabaje 8 horas al día en esto, cuando a lo mejor solo necesito durante una temporada. Entonces, cuando ya no necesito a esa persona, ¿qué hago con ella? La economía colaborativa nos permite desplegar nuestros recursos, los recursos de los empresarios también de una forma diferente. Hay gente que dice que mejor, ¿no? Pero bueno, espera 18 meses y tendremos la respuesta. Pues nada, muchísimas gracias. Un aplauso a Tomás.